Estás sintonizando FM Ciudadela 88.7 y desde el corazón cultural de la ciudad de Montevideo, bienvenidos a Radio Ateneo, cultura que se escucha. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Santiago Tricánico y Diego Alexandre Así, damos comienzo al programa de hoy viernes con el apoyo técnico siempre de Esther Ferreira. La canción de fondo es Extraña y está cantada por Teresa Corondi, la escritora Teresa Corondi, escritora uruguaya. Los contenidos que tenemos preparados para hoy, como siempre, bueno, hoy vamos a tener una alteración dado que María José Pedraja se encuentra de licencia, así que el ciclo de historia del teatro independiente quedará para la semana que viene, donde nos va a contar sobre la vida de Juan Carlos Legido. Sí tendremos el segmento de arte con Diego Alexandre, que nos va a hablar sobre el taller de Torres García y sobre la Escuela del Sur. Y también tenemos de licencia a Santiago Tricánico. Así que estaremos conversando en el diálogo con Esther Ferreira sobre un tema que todos han vivido. Así que pongan atención, que después me gustaría saber qué es lo que piensan con lo que vamos a hablar con Esther. Y luego, en Diálogos de Café, vamos a recibir a la señora embajadora de Perú, Elizabeth González, y al jefe de la sección cultural, Giancarlo Manrique, como también al señor Bruno Podestá, también responsable del área cultural y también escritor, con quien hablaremos en otra oportunidad para saber sobre sus libros. A continuación, vamos a ir a la agenda cultural del Ateneo, donde les recuerdo que se sigue realizando todos los días jueves el taller de reciclaje, como así también las clases de historia reciente con el profesor Santiago Tricánico. Están también los cursos de guión y de cine y formación audiovisual de Gabriel Díaz, que está estrenando su película Brujas y que también lo vamos a tener en el programa nuevamente. Se lleva adelante los talleres de arte plástico a cargo del profesor Ángel Caballero y de David Castellucci. También está el taller de teatro de María José Pedraja, las clases sobre historia del arte con el profesor Carlos Bruneto. Está el taller de fotografía a cargo de Giselle Espinosa, que son 2 días a la semana, martes y jueves. Ustedes, por cualquier detalle, llaman al Ateneo Montevideo y allí les van a informar a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 9:30, 10 de la noche. Está el curso de gestión cultural, que fue declarado de interés nacional por la Intendencia de Montevideo. Se llevan adelante también múltiples actividades culturales a cargo de las distintas agrupaciones que sesionan en el Ateneo, como AEDI, Cesarinas, GERU, AUDE. Y también me estaba olvidando, se está realizando hasta el 29 de julio, no se lo pierdan, una exposición que se llama Expo Aeroarte. Así que dense una vuelta por el Ateneo y participen de todas las actividades que les estamos ofreciendo. A continuación, Esther, vamos al segmento de arte, Hablarte, en la voz de Diego Alexandre. Cuando te decían loca, era coraje. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, qué alegría de estar nuevamente un viernes más aquí en Radio Ateneo, en este segmento que hemos llamado Hablarte, y en el programa anterior, en el viernes pasado, hablamos de lo importante que es este mes, el mes de julio, y que nos íbamos a dedicar por entero cada segmento a hablar de Joaquín Torres García en diferentes etapas. La semana pasada hablábamos de las diferencias o similitudes que podía tener el constructivismo ruso con el universalismo constructivo de Joaquín Torres García. Y hoy vamos a hablar del taller Torres García, que fue un movimiento artístico y pedagógico fundado por Joaquín en Montevideo en el año 1943.
Este taller se convirtió en un importante punto de encuentro para artistas interesados en la renovación del arte en Uruguay y en América Latina. Recordemos que Joaquín Torres García nació en 1874, por eso lo importante de este mes al cumplirse 150 años de su natalicio, y falleció en el año 1949. Todos sabemos que fue un pintor, un escultor, un muralista y un teórico del arte. Su obra abarcó desde el modernismo catalán hasta el constructivismo. Antes de fundar el taller, Torres García tuvo una vida prolífica en Europa, específicamente y especialmente en España y en Francia, donde se relacionó con destacados artistas de la época. Torres García promovía una síntesis de las tradiciones precolombinas con las vanguardias europeas, creando un lenguaje propio al que llamó constructivismo universal. Este estilo se caracterizaba por el uso de formas geométricas y una estructuración ordenada del espacio, buscando un arte que fuera universal y atemporal. Ofrecía formación en diversas disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la cerámica y el diseño. Organizaba muestras tanto en el Uruguay como en el extranjero para difundir su visión artística. También se editaban revistas y libros para divulgar sus teorías y sus obras. El taller Torres García fue una influencia crucial para muchos artistas uruguayos y latinoamericanos. Promovió una visión de arte que integraba elementos locales con un enfoque universalista, dejando una huella profunda en el arte moderno de la región. La Escuela del Sur es una expresión que acuñó Joaquín Torres García para referirse a una visión de un arte auténticamente latinoamericano. Según Torres García, América del Sur debía desarrollar una cultura propia, libre de las influencias hegemónicas del norte, es decir, Europa y Estados Unidos. Torres García proclamó: "Nuestro norte es el sur". Con esa frase proponía una inversión simbólica del mapa, sugiriendo que América del Sur debía ser el epicentro de una nueva cultura artística. Fomentar un arte que reflejara la identidad y la realidad latinoamericana. Buscar así una independencia estética y conceptual respecto a las corrientes predominantes del hemisferio norte y fusionar las técnicas y estilos modernos con las tradiciones precolombinas y populares. José Gurvich, uno de los alumnos más destacados del taller, que continuó desarrollando y difundiendo los principales principios de la Escuela del Sur, al igual que Francisco Mato, otro importante miembro del taller, cuya obra también se enmarca dentro de los postulados del constructivismo universal y la Escuela del Sur. La Escuela del Sur no solo tuvo repercusión en Uruguay, sino que su influencia se extendió a varios países de América Latina. Artistas de distintas partes del continente adoptaron las ideas de Torres García, promoviendo un arte más auténtico y enraizado en las culturas locales. El taller Torres García y la Escuela del Sur representan un momento crucial en la historia del arte en América Latina. Joaquín Torres García, con su visión innovadora, no solo creó un estilo artístico distintivo, sino que también fomentó una identidad cultural que sigue resonando en los artistas contemporáneos de la región. La combinación de tradición y modernidad, junto con un fuerte sentido de identidad local, hizo de estos movimientos un punto de referencia ineludible para entender el desarrollo del arte latinoamericano en el siglo XX. El método de enseñanza en el taller Torres García se basaba en la idea de que el arte debe estar al servicio de la comunidad y debe reflejar una síntesis entre lo moderno y lo tradicional. Torres García creía en la formación integral del artista, no solo como creador, sino también como pensador y teórico del arte. Por ejemplo, las clases incluían teoría y práctica, se combinaban estudios teóricos con ejercicios prácticos, permitiendo a los alumnos aplicar conceptos abstractos en sus obras. Estaba la colectividad. El trabajo en grupos y las discusiones colectivas eran fundamentales para fomentar un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo. La innovación. Se alentaba a los estudiantes a experimentar con nuevos materiales y técnicas, siempre manteniendo un equilibrio con las tradiciones. Pero, ¿cuáles fueron sus principales obras y proyectos? Por ejemplo, los murales. Uno de los proyectos más emblemáticos fue la creación de murales públicos que buscaban integrar el arte en la vida cotidiana. Estos murales combinaban simbolismos precolombinos con una estética moderna. También estaban las revistas. El taller publicaba la revista Removedor, que servía como medio para difundir sus ideas y trabajos, y digamos que esta revista contenía ensayos, críticas de arte y reproducciones de las obras. También había exposiciones itinerantes. Las exposiciones no solo se limitaban a Montevideo, sino también que se llevaron a otras ciudades del Uruguay y países vecinos, promoviendo así un intercambio cultural más amplio.
Además de José Gurrich y Francisco Mato, el taller contó con la participación de otros artistas que dejaron una huella significativa. Por ejemplo, Manuel Pailós, conocido por su trabajo en la pintura y en la escultura. Pailós desarrolló una obra que reflejaba la filosofía del constructivismo universal. También podemos hablar de Julio Alpuy. Sus obras se caracterizan por la búsqueda de la síntesis entre lo local y lo universal, explorando temas mitológicos y naturales. Sí, podríamos hablar de muchos más, Fonseca, entre otros. La verdad que el taller sacó una cantidad de artistas trascendentes para lo que fue la historia de la pintura uruguaya. La Escuela del Sur trascendió también el ámbito del taller Torres García y se convirtió en una corriente que influyó a numerosos artistas y movimientos en América Latina. Algunos ejemplos incluyen el taller de La Espiral en Chile, fundado por Francisco Méndez Labé. Este taller adoptó muchos de los principios de Torres García, de que dialogaba con la identidad chilena. También se encontraba el Taller Libre de Arte en Venezuela. Este grupo de artistas se inspiró en las ideas del constructivismo universal, buscando integrar el arte en la vida comunitaria y educativa. La influencia de la Escuela del Sur también se extendió al ámbito educativo, promoviendo programas de arte en escuelas y universidades. Se fomentaba una educación artística que no solo enseñara técnica, sino que también desarrollara el pensamiento crítico y la apreciación cultural. La filosofía de la Escuela del Sur no solo impactó en las artes visuales, sino también en otras disciplinas como la arquitectura, el diseño y la literatura. Por ejemplo, en la arquitectura se promovió un estilo arquitectónico que integrara elementos tradicionales con estructuras modernas, creando espacios que reflejaran la identidad local. En la literatura, escritores y poetas también se inspiraron en las ideas de Torres García, buscando crear obras que exploraran la identidad y la cultura latinoamericana desde una perspectiva universal. A lo largo de los años, el trabajo de taller de Torres García y la Escuela del Sur ha sido objeto de numerosas exhibiciones internacionales, llevándose a museos y galerías de todo el mundo. Estas exhibiciones han ayudado a consolidar el reconocimiento de su impacto en el arte moderno global. Varios miembros del taller y exponentes de la Escuela del Sur han recibido premios y reconocimientos por su contribución al arte. Estos reconocimientos han ayudado a mantener viva la influencia de sus ideas e inspirar a nuevas generaciones de artistas. El taller Torres García y la Escuela del Sur no solo representaron un movimiento artístico, sino una auténtica revolución cultural en América Latina. La visión de Joaquín Torres García de un arte que combinara lo universal con lo local sigue siendo relevante hoy en día, influyendo en diversos campos del arte y la educación. La herencia de estos movimientos continúa inspirando a artistas y pensadores a buscar una identidad propia y a contribuir al patrimonio cultural universal desde una perspectiva latinoamericana. Y con esto llegamos al final de Hablarte. Recuerden que vamos a seguir hablando en los próximos segmentos en Radio Ateneo de Torres García y su influencia en el arte, como decíamos, no solo en el Uruguay, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo general. Yo que estoy viviendo en España, es muy reconocido y conocido su influencia, principalmente también en Cataluña. Esperemos que hayan disfrutado. No olviden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, Diego Alexandre Assi Hablarte, para tener más contenidos interesantes y educativos, y también en el canal de YouTube de Radio Ateneo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. También pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias, porque ya saben, nos encanta saber lo que piensan. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo programa. Hablarte, con Diego Alexandre. 88.7 transmite FM Ciudadela, arde la ciudad. Bien, Esther, como siempre, Diego muy profundo en su conocimiento de arte y en este ciclo que está haciendo del constructivismo y, en este caso, el taller de Torres García, que va a seguir hasta la semana que viene con este tema. Pero hoy, como nos falta Santiago, vamos a conversar con ustedes y con Esther sobre un tema que es un problema para muchas personas, yo estoy incluido,
dentro de este segmento de personas, que es un tema de debate que tuvimos esta semana en otro ámbito y lo traigo hoy aquí. Se trata de prestar o no prestar un libro, porque existe como un imán para muchas personas con los libros, con los CD, en su momento con los CD, porque hoy todo el mundo está con las plataformas digitales, pero bueno, los CD todavía están allí los originales, y sobre todo los originales, que venían de Holanda o de Alemania o de Estados Unidos, de Inglaterra, bueno, muchos de Argentina, que ya no se consiguen o son difíciles de conseguir y que los hemos comprado con gran cariño, al igual que los libros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un amigo o viene un conocido o quien sea y te pide un libro, se genera una tensión, ¿no? Qué problema ese, ¿no? Bueno, sea quien sea, amigos o recién conocidos, ahí es peor todavía la tensión. Y esto sucede porque, bueno, hay muchos vínculos con nosotros, y en este caso específico con el libro. Y con el libro, nosotros los humanos, tenemos una conexión muy particular. ¿Y cuáles son los temas que nos vinculan al mundo afectivo con ese libro y que nos hace difícil prestarlo cuando a uno se lo piden, ¿no? Porque acá hay un punto fundamental, Esther, y es que ¿por qué prestaríamos un libro? Porque no queremos prestar el libro. Pero es un problema. ¿Verdad que sí? Pero es contradictorio también. Sí. Es muy contradictorio. Porque ahí me tocaste porque a mí me pasó. ¿Viste? Claro. De prestar un libro y ponerle que te estoy diciendo hace 2012 y todavía no me lo han devuelto. Claro. Y era un libro que me lo habían regalado y que nunca lo volví a comprar. Pasa eso, porque uno genera ese afecto. ¿Por qué? Porque el libro, bueno, te lo pudieron haber regalado, entonces capaz que no era el tema del libro, pero era el regalo de esa persona. Claro. ¿No? Entonces, eso te genera a través del tiempo un vínculo con ese libro y con esa persona, más allá del tema del libro. Puede ser también que el libro estuviera autografiado por el autor o por esa persona que te lo regaló. Claro. Entonces, pero y sin embargo, después tengo otro punto de otro libro, que es un libro que me gustaría que todos los leyeran. Entonces, en ese mismo libro, yo lo leí y lo puse. Si podés compartirlo a que le llegue a más personas, muy bien. Entonces me gusta que ese libro vaya pasando de mano en mano, pero que no se quede en un lugar solo. Me interesó ese motivo, ese libro. Bien, ahí ya hay un porqué, un motivo específico. Para que siga la cadena, claro, de que lean ese libro. Claro que sí. Pero sucede que, bueno, hay una explicación de algo puntual. Pero normalmente los libros que tenemos en casa, todos tienen una relación, nos recuerdan a algo, o a un momento de nuestras vidas, o nos recuerdan a alguien, o es un regalo, como dijimos, o lo hemos comprado con mucho esfuerzo, porque los libros son caros. Es verdad. Son caros, y a veces no se consiguen. Pasa el tiempo y no se consiguen, o es una edición especial, o lo compraste en un momento especial de tu vida, lo que sea. No lo querés dejar ir, porque además uno lo tiene de una forma, el libro. Si uno es cuidadoso, el libro, más allá del libro en sí, tiene un olor que lo reconocemos por ese olor, una textura. Yo tengo uno que nunca lo utilicé, pero que era de una bisabuela del corazón que era esclava, claro, y que es el libro de Petrona, el de la cocina. Sí. Ese, una tapa dura, claro, esas hojas amarillas, ese olorcito. Y está ahí. Nunca lo utilicé, nunca miré una receta. Pero no sé por qué yo elegí ese libro para que estuviera conmigo. Claro, te acompaña. Por eso te digo, uno genera ese vínculo. Y de hecho, bueno, no queremos prestarlo. Y cuando lo prestamos, muchas veces, o siempre, hacemos la salvedad. Bueno, mirá que te lo presto, sí, esto, lo otro, pero pasa lo que tú dijiste al comienzo. Pueden pasar meses, puede pasar muchos años, y el libro no llega nunca. Claro. Y lo peor es cuando también hay la persona a que se lo prestaste
te dice, mira que tengo tal libro, te lo voy a llevar. Y ahí ya te haces la otra historia, ¿no? Bueno, ¿en Claro. qué condiciones viene? Claro. Porque es más o menos cuando uno manda un hijo a la guerra, ¿no? No sabe si vuelve o cómo vuelve. Entonces, a ese grado de complicación es cuando uno presta un libro. Y no tenemos alternativa, ¿no? Quedamos como atados de pies y manos cuando esto sucede, porque en realidad no queremos prestarlo. Esto, como dije al comienzo, ha sido un tema de debate en otra área, en otro medio, y todos coincidíamos con lo mismo. Porque además sucede que el libro, si nosotros no tenemos por costumbre doblar las hojas para decir, para marcar, leerlo, darlo vuelta. claro, y la persona a quien se lo prestamos sí la tiene, ya eso nos genera una tensión. Claro. Y cuando venimos pensando en eso. Si sabemos que esa persona es de subrayar o de Bueno, pero si lo prestamos, o sea, es algo que ya está. Es como Sí. entregarlo, digo. Sí, Es como si prestaras un hijo, bueno, sabes que te lo van a cuidar, bueno, no sabes cómo, si le van a dar de comer, Sí, si no le van a dar exacto. o sea, es como cuando dejas una mascota en una guardería, bueno, también, o sea, la entregaste, te la tienen que cuidar, es prácticamente eso, ¿no? Por eso es fuente de tensión y bueno, y como sabemos que un libro no se lee enseguida, puede tardar meses, uno está siempre pendiente. Claro, pero también está en esa cosa de, por ejemplo, porque a mí me han prestado el libro y yo los he leído y los he devuelto. Ah, sí, Entonces claro. no entiendo por qué el mío no vuelve. Ese es el Sí. tema también, ¿viste? Sí. Porque trato de, por lo menos, aunque sea un mes, leer el libro, si es muy gordo, o sea, porque a veces hay lecturas que están buenas. A veces hay lecturas porque a veces te venden la tapa del libro o el resumen. Mira que leí tal libro, estaba bueno. Sí, bueno, ¿me lo prestás? Sí, te lo presto. Y lo empezás a leer y no te agrada a vos. No, mira, O te cuesta leerlo. Sí. Entonces, si no, lo voy a leer, toma, no puedo, este libro te lo devuelvo. O sea, es como... Es así. A mí me pasó que en una época de mi vida, cuando era adolescente, me dolía todo esto y cuando me pedían un libro, yo tomaba nota. A quién se lo prestaba, la fecha, la dirección, el teléfono. Y sí, me ponía nervioso ya a los 3, 4 meses. Tenías una biblioteca para prestar. Estaba ahí, ya lo terminaste. 3 meses es el plazo. Sí, yo lo ponía 3, 4 meses Sí. y bueno, y ahí yo me ponía pesado porque algunos no volvieron nunca más tampoco. Claro, sí. Bueno, yo tengo un libro que todo el mundo lo lee y lo comenta y dice que es fabuloso, pero yo todavía no pude tener esa química con él, no lo pude leer y todavía lo tengo ahí, que son de Gabriel García Márquez, no, mentira, de Brian Weiss. Ajá. Muchos libros, muchos maestros. Sí. Bueno, ese lo tengo ahí, no puedo conectar con él. Mirá. Sí, es un libro muy famoso que además tiene historias de sus propios pacientes. Claro. Y sí, está sacado de las sesiones. Sí, y no puedo conectar con él y lo tengo ahí guardado porque todo el mundo comenta que es un buen libro, que no puedo conectar con el libro. Mirá. Y empiezo a leerlo e incluso un psicólogo me ha dicho, bueno, cuando empieces a leerlo, a ver dónde parás y me avisás. Pues es que es muy interesante lo que me contás, porque como te dije, esto que estamos hablando vos y yo hoy, también fue fuente de una conversación en otro medio, en otras circunstancias, y aunque no me creas, Esther, pues me tenés que creer, alguien me dijo exactamente lo mismo que me está diciendo vos con Brian Weiss y ese libro. ¿En serio? Sí. Y vos sabés que a mí me pasó que yo no lo compré, incluso lo encontré una tarde que fui a sentarme ahí al Palacio Legislativo. Y estaba ahí en el césped y miré para todos lados, incluso la garita de ahí donde cuidan, porque estaba cerca de la garita, para preguntarle a ver quién estuvo sentado ahí, porque es un vecino del barrio seguramente, y no había nadie, estaba el libro ahí para mí, y empecé y dije no puedo con él. Mirá. Y después me lo llevé en verano, leí, no puedo con él, y comentándole a un psicólogo amigo de la casa acá, de Rescatando la Historia, amigo de Santiago, me dice, bueno, cuando lo empieces a leer, otra vez, que lo agarres y te tranques, contame dónde es que lo dejaste.
Y ahí vamos a ver el por qué no puedes continuar con este libro. Sí, hay algo en ese libro, entonces tengo que descubrirlo también. Porque por algo me llegó el libro, porque yo no lo pensaba comprar jamás, digo, porque no es un libro que... Pero bueno, está, por algo me llegó y no le encuentro la explicación por qué no puedo conectar con el libro. Bueno, da la casualidad que además esta conversación se dio, pasó lo mismo, y yo ese libro lo tengo hace muchos años, y porque me lo regalaron. ¿Y lo leíste? Y no lo leí, Mirá. lo ojeé nada más, o sea, sé de qué se ¿Viste? trata, no era una lectura que quisiera hacer en ese momento, estaba con otras cosas, y bueno, el libro fue quedando, como tantos, y lo tengo ahí, pero sí, conozco de qué se trata, lo tengo un poco ojeado, así de leído por arriba, pero tampoco me he sentado a leerlo enteramente. Y sin embargo, con cualquier otro libro de psicoanálisis o de terapias o de estas cosas, por ejemplo, soy muy fans de Gabriel Rolón, y tengo toda la colección de Gabriel Rolón, porque me lo regalaron o porque me lo compré, porque me gusta mucho Gabriel, y los leo de punta a punta. Y Historias de Diván lo leí como más de 3 veces, porque cada vez van agregando una edición nueva, y tengo las ediciones y voy regalando las antiguas, ¿viste? ¿Ah, sí? Pero la edición nueva que se agrega un relato me lo quedo en casa, y porque es un libro muy lindo para compartirlo también, porque a veces vos decís, sí, esta persona pasó por tanto y superó, ¿viste? O sea, o esta pérdida, o esta... Entonces es un libro muy lindo para regalar, Historias de Diván de Gabriel Rolón. Entonces yo siempre, cuando hay una edición nueva, un relato nuevo, lo compro y regalo la anterior, ¿viste? Porque siempre se agrega un relato más, entonces es algo que me gusta, porque no me lo pidan, antes de que me lo pidan, claro. Llévatelo, tomá, léelo, ¿viste? Pero bueno, el mío está ahí en la biblioteca. Sí, bueno, ahí está toda esta magia de sobreprestar o no prestar un libro, y bueno, y todo lo que desencadena, como está ocurriendo acá, que estamos hablando de Rolón o de Weiss. Sí, me acaban de abrir la puerta para avisarme que ya llegó la embajadora. Sí. Ahí está, llegaron los invitados para Diálogos de Café, así que bueno, amigos, nos encontramos en este segmento o en otro similar, o con Santiago la semana que viene. Sin café, dijeron. Sí. Cuando te decían loca, era coraje lo que guardabas. Vuela, vuela. Algún día tendrá que cambiar, algún día tendrá que cambiar. Extraña forma de pensar, la de algunos que no entienden cuando se rechazan voces a contramano del camino. Entre risas y poesía dabas clases a tu manera, más sola que desolada, la rebeldía en la garganta. Te veo desencantada, emancipada y con fuerza, rodeada de indiferencia, sonríes a la ignorancia. Cuando te decían loca, era coraje lo que guardabas. Vuela, vuela. Tu lucha desenfrenada no termina en este tiempo, en la isla de los cantos. Bien, amigos, continuamos en FM Ciudadela 88.7 y en Diálogos de Café vamos a recibir a la señora embajadora de Perú, la señora Elizabeth González. También recibimos al señor Bruno Podestá, encargado del sector cultural, ¿no? de la sección, y a Melissa Paredes,
con quien tenemos una amistad hace muchos años, que ella viene en representación de la Asociación de Damas de Perú. Bienvenidos todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Señora embajadora, ¿cuánto hace que está en Uruguay? Bueno, realmente poco. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Realmente para mí es un honor estar en tu programa y tener la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y contar un poco sobre el Perú, sobre su cultura, sobre lo que hacemos los peruanos aquí, ¿no? Y nuestra excelente relación con Uruguay, ¿no? Yo tengo más o menos 1 año, 4 meses aquí. Estoy, la verdad, que muy contenta de haber recibido el honor de parte de mi país de representarlo. El micrófono, es ella la que se tiene que acercar al micrófono porque se escucha muy bajo. Sí, hace más de 20 años, en el año 99 y 2001, cuando comenzaba mi carrera y era tercera secretaria, estuve trabajando aquí como tercera secretaria en la Embajada de Perú. Así que después de más de 20 años, 25 años, regreso al Uruguay. Y además tengo una hija uruguaya, o sea que me... bien. Así que un gran vínculo con nosotros. Sí, tengo un gran vínculo con el Uruguay, así que siempre me he sentido en casa en Uruguay. Bueno, pero aún así, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de nosotros? Bueno, Uruguay es un pueblo muy agradable, muy cálido, muy hospitalario, muy respetuoso además, y sobre todo una cosa que yo admiro mucho del Uruguay es su fortaleza institucional, su gran respeto que tienen por las instituciones y que han sabido superar sus diferencias ideológicas para ir adelante en pro del país, y lo cual es realmente admirable, ¿no? Y es muy respetable. Bueno, muchas gracias. Sabemos que es así también. Sí. Es bueno que lo vean también de afuera, ¿no? Pero sí. Y además, una cosa que a mí me gusta mucho también del Uruguay es que creo que han sabido equilibrar lo que es el trabajo, el desarrollo profesional y la vida familiar, ¿no? Entonces aquí yo veo que los funcionarios, las personas trabajan, disfrutan de la vida familiar y el tiempo en casa, ¿no? O el tiempo con la familia. Y eso es muy bueno porque es saludable y permite también mejorar la productividad de las personas en el trabajo, ¿no? Claro que sí. Sí. Tradicionalmente somos así. El tiempo va cambiando y conforme también nos llegan los nuevos adelantos también, la población en el mundo también un poco como que se va ajustando y se pelea también por mantener esa unión que menciona. ¿Cuántos peruanos hay viviendo en Uruguay? Bueno, tenemos inscritos alrededor de 4.600, el 90% vive en Montevideo, pero hay un grupo de peruanos que más bien diría soy flotantes, ¿no? Que van y vienen, pero más o menos es el número que nosotros tenemos registrados. Lo que pasa es que a veces hay personas que vienen y no se registran, y hay otros que estando registrados regresan al Perú o se van a otro sitio y no nos lo comunican, pero es el número que tenemos registrados en la embajada, ¿no? Hace unos 5 años, Melissa, ¿no? Me invitaron de la embajada también para tener un encuentro cultural como el que hace poco tuvimos, donde nos conocimos también. Y a mí lo que me llamó la atención es cómo en este caso eran sobre todo dedicados a los niños y los padres, pero cómo los niños, aún muy chicos también, no sé si todos eran nacidos todos en Perú, porque había muy chicos nacidos acá en Uruguay también, pero sí conocían de la cultura peruana. Y si bien en aquel entonces les había leído sobre las distintas leyendas, distintas regiones, ¿no? Que además son muy, muy diferentes, ¿no? ¿Cómo es esa integración dentro de Perú? O sea, tantas culturas distintas, ¿no? Nazca, bueno, la de Lima, Cusco, Huari, no sé. La selva, ¿no? ¿Cómo funciona todo en la sociedad? Bueno, en esa oportunidad, cuando estuve como presidente del Consejo de Consulta, junto con la cónsul en ese momento, Jessica Pázara, hicimos eso porque vimos que necesitaba la niñez
de la comunidad, no todos, pero de la comunidad peruana, como saber un poco más su identidad, ¿no? Y tuvimos esa idea que en primera instancia para poder compartir, porque había niños que lo habrían oído, pero realmente no como esa manera de interpretar, ni compartir con sus papás, porque sus papás, si bien ya eran personas ya adultas, los niños no habían ido, creo que ni a Perú, o sea, eran uruguayos, ¿no? Hijos de peruanos nacidos acá, la mayoría. Entonces queríamos que se fortaleciera ese vínculo peruano con la niñez. Y tuvimos mucho éxito, como hace poco también, y nos gustó. Y lo que queríamos es que no olvidar las 3 regiones, porque había padres de las 3 regiones. Claro. Entonces, nosotros somos costa, sierra y selva, y queríamos rescatar eso en las leyendas significativas de cada región, y nos gustó. Al menos para nosotros vimos que los padres pedían, nos habían dicho, ¿y cuándo es la próxima? y bueno, tuvo que pasar esto, también pasó una pandemia, pero lo bueno es que hubo respuesta y se nota que la preocupación del padre peruano para que sus hijos también sigan con sus raíces, ¿no? Así es. No, es una de las vertientes de nuestro trabajo en las embajadas y los consulados es justamente trabajar con la comunidad peruana, de un lado para contribuir al fortalecimiento de su vínculo con el Perú, para que la gente no olvide sus raíces y para brindarles herramientas que les permitan, como ha mencionado, transmitir su cultura a sus hijos, ¿no? Porque eso también fortalece el sentido de pertenencia, la identidad y contribuye también a que la comunidad peruana se inserte mejor en la sociedad acogida. Entonces, por otro lado, el Perú el gobierno peruano, el Perú, la Cancillería en particular es consciente del valioso aporte y la importancia que tiene la presencia de la comunidad peruana en el exterior, porque ellos son nuestros principales embajadores, ¿no? Ellos son los que transmiten nuestra cultura, ellos son los que nos representan. Es la primera aproximación que tiene el país que los recibe al Perú muchas veces. Entonces, nosotros tratamos desde la embajada Bruno, que tiene tantos años trabajando con nosotros, encargado de los temas culturales, promover ese tipo de actividades que contribuyan a fortalecer ese vínculo, ¿no? Sí, lo he visto, así que y vi toda esa integración, así que lo que estamos conversando es real, ¿no? En 2 oportunidades, todos los convocados y una buena afluencia de público. Hace poco, con muchísimo frío, yo dudaba si había tanta gente y hubo mucha participación, y la otra vez hacía mucho calor y también. Así que me consta lo que estamos contando, ¿no? Hay un tema que a mí me llamó la atención. Yo estuve en Perú en 2 oportunidades por temas literarios y me llamó la atención que estando en las ferias del libro, los jóvenes peruanos que se acercaban al stand de Uruguay y se acercaban y me preguntaban sobre los libros o las conferencias que di en algunas universidades, que conocían nuestra cultura. Eso me llamó mucho la atención. Y es más, se me caen las lágrimas porque hubo un peruano que me dijo, yo sé el himno de Uruguay. Y lo cantó. Entonces, yo al principio pensaba, bueno, por el tema del fútbol, todos lo conocían, ¿no? Conocían la selección, pero no, conocían artistas plásticos, conocían músicos, música contemporánea. Entonces, eso, y en 2 oportunidades me pasó eso. O sea que hay como un acercamiento muy grande, que no es el que hace la embajada acá, es de los propios peruanos para con el Uruguay. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, yo creo que en general el Perú tiene una vocación latinoamericanista, ¿no? Los jóvenes peruanos les gusta conocer la cultura, la literatura de nuestra región, tanto la música como otras áreas de conocimiento, ¿no? Y de artes. No sé si Bruno allí nos pueda hablar un poquito de eso, que Bruno además es escritor. Sí, es escritor y conoce muy bien los nuevos desarrollos de la literatura nacional. Bueno, creo que, digamos, hay figuras de Uruguay
de la música en distintas etapas, ¿no? Hay un conjunto de rock en la época, ahora no me acuerdo el nombre, pero también Biglietti, o gente así, sí, ¿no? Sí. Algunos estuvieron, además, en la época de la dictadura, de los exilios, pasaron en Lima, ¿no? Inclusive Benedetti Galeano también. Galeano también durante un tiempo, y Citarrosa también. ¿No? Citarrosa canta por primera vez en público en Lima, ¿no? En una radio. Entonces, claro, eso en esa etapa, pero eso ha continuado también, ¿no? A través de grandes figuras, y creo que también esa imagen que hay del Uruguay como una sociedad culta, más lectora, ¿no? Con algunas cosas las vemos como muy parecidas a Argentina, pero otras no, ¿no? Entonces, el fútbol, sin duda, es una cosa bien importante, las figuras del fútbol, entrenadores uruguayos que han estado allá. Sí. También. Entonces, hay todos esos vínculos, idas y vueltas, ¿no? De la vida cotidiana, lo que tiene, pues, gran significación para todos. No quisiera olvidar, por ejemplo, Vargas Llosa, el amor que él tiene a Uruguay, ¿no? Sí. No solo, bueno, a Onetti le he dedicado un libro y todo, pero a Uruguay, ¿no? Lo ha puesto una y otra vez de ejemplo, de democracia, de estabilidad. Entonces, si bien no es una constante, evidentemente ese goteo que hemos tenido de diferentes maneras hacen que Uruguay tenga una fisonomía, ¿no? En el imaginario peruano. No es un país más, hay cosas sobre las cuales cualquier persona más o menos informada sabe decir del Uruguay. Sí. Bueno, y ahora tenemos, como que hay una explosión en los últimos años sobre la gastronomía peruana, que está considerada como una de las mejores del mundo. Y acá en Uruguay hay varios emprendimientos, ¿no? En Pocitos, en la Ciudad Vieja. Cuéntame un poco cómo funciona todo esto, cómo se articula. Bueno, el tema de la gastronomía en el Perú es realmente, en mi opinión, un reflejo de la gran diversidad cultural y de la gran diversidad geográfica que hay en el Perú, que nos permite acceder a diferentes productos en diferentes épocas del año. Y también al hecho de que hemos recibido en el país inmigración de muchas partes del mundo, china, japonesa, negra, también la propia andina, además de la española, italiana, y hemos sabido integrar, creo yo, en nuestra comida los sabores y los haceres de otras culturas, y los hemos hecho propios y hemos hecho una fusión, ¿no? Ha habido evidentemente también un gran trabajo de los chefs peruanos, que ha liderado sin duda Gastón Acurio, que ha permitido poner en un primer nivel la cocina peruana, y que también nos ha servido a los peruanos como un elemento de unidad, ¿no? De sentirnos todos orgullosos de nuestra comida, de lo que podemos ofrecer al mundo, y que también la comida en el Perú es sumamente importante como una señal de aprecio, de cariño, ¿no? Hacia la familia, hacia los amigos. Entonces es una forma, como creo yo, como que el Perú se muestra al mundo, comparte con el mundo y desea que lo conozcan a través de ella, ¿no? Entonces aquí en Uruguay tenemos varios restaurantes, ¿no? Y vamos a hacer algunos festivales de comida peruana. Qué bueno. Sí, va a haber un fin de semana del Perú por fiesta nacional en el Hyatt, 27 y 28. Y también hacemos un festival en el mes de septiembre en Radisson, los días viernes. Y adicionalmente, bueno, hay magníficos restaurantes aquí que están empezando a surgir, tanto en Pocitos como en Ciudad Vieja, efectivamente. Y en el verano, algunos restaurantes vienen a Punta del Este y me parece que a José Ignacio también, ¿verdad? Sí. Y abren por temporadas, aprovechando la temporada de verano, ¿no? Un lugar para que la gente pueda acercarse y disfrutar un poco de la comida peruana. Y también hay muchos chefs peruanos que están empezando a trabajar en restaurantes locales, y hay platos peruanos que se están incorporando a las cartas de los restaurantes. Sí. ¿Y cuáles son los platos peruanos que más gustan en nuestro país? Yo creo que el lomo saltado.
por lo que a veces uno quiere agasajar a sus invitados, ¿no? Y creo que se va por ahí. Después viene el ceviche. Para mí, en mi caso, no sé. Bueno, contanos un poco en qué consiste. Lomo saltado y ceviche. El lomo saltado. Para quien no se escucha. Bueno, es un plato fusión oriental, que es saltear, ¿no? En un wok. Lleva. A mí me gusta más el tallarín, o sea, tallarín saltado que el lomo saltado. Bueno, obviamente el ingrediente principal es la carne. Por eso la carne uruguaya es muy rica. Entonces, al hacer ese plato, es como que se unen los dos, ¿no? Los dos se potencia, digamos, la receta. Exactamente. Entonces, al que no le guste quizás mucho el pescado, claro, esa es una buena opción, ¿no? Entonces, con el sazón que uno le pone, incluso también nosotros traemos los ingredientes de Perú, ¿no? Y bueno, yo no soy muy experta en la cocina, al menos, y sé de que a mis invitados me dicen, quiero un lomo, lomo, porque el segundo plato sí sería el ceviche, que otros dicen, no, yo he probado el ceviche y quieren algo similar como han probado en Perú, y yo dije, bueno, espero llegar a eso, pero sí, el ceviche también es en mi caso, ¿no? Que es el segundo que les gusta. Sí. Bueno, y también estamos trabajando desde la embajada también para que ingresen productos peruanos para que sea más fácil trabajar en la gastronomía, ¿no? De hecho, ya hay empresas, hay una empresa uruguaya en particular, Frambel, que importa congelado el ají amarillo, otros productos como la lúcuma, el choclo, la yuca, que vienen congelados, que son utilizados para preparar platos peruanos, ¿no? Sí, además Perú es un país muy rico, ¿no? Tanto en minerales como en todo lo que es el agro. Sé que Perú está estable económicamente, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Perú es un país tradicionalmente minero, pero ha hecho grandes avances para trabajar el tema de la agroexportación, ¿no? Actualmente estamos entre los primeros productores, por ejemplo, de arándanos, de espárragos, y mango, palta, ¿no? Y se ha hecho grandes esfuerzos por trabajar la diversidad de la exportación hacia el exterior, ¿no? Por eso hemos hecho también un excelente manejo, el Perú ha hecho un excelente manejo de su economía, con estabilidad, con unas políticas fiscales eficientes, control de la inflación, lo que nos ha permitido crecer a pesar de las crisis de la región, ¿no? Inclusive. Y creo que también acompaña todo esto el turismo. Hoy la gente viaja mucho más que antes. Y Perú también tiene un rico patrimonio histórico. ¿Cómo lo están explotando? O sea, normalmente es Machu Picchu, Cusco, pero las ruinas de Sacsayhuamán, pero ¿hay otros lugares? Sí, bueno, la ruta tradicional que todo el mundo va siempre es Lima, Arequipa, Cusco, ¿no? Que es estas son los puntos más importantes. Y muchas veces la gente desconoce, o sea, los que ya fueron a Cusco o quizás tengan algún problema con la altura, por ejemplo, yo les recomendaría que fueran al norte del Perú también. Claro. En el norte del Perú hay un circuito maravilloso, está Chan Chan, está la señora de Cao, está el señor de Zipán, que tiene un museo espectacular con una exhibición de oro de lo que fue la cultura Zipán, y también están las pirámides de Tucumán. Y se puede pasar a hacer una ruta de lo que fue la cultura moche y chimú. Es realmente muy, muy interesante. Y además se come muy bien en esa región también, en el norte del Perú. Sí. Entonces, tú eres del norte, ¿no? No, yo soy del sur, pero he ido muchas veces a Trujillo y mi arroz con pato. Sí, Trujillo, Chiclayo, está muy cerca. La verdad que es un circuito muy interesante al que le interesa el turismo arqueológico, patrimonial de ese tipo, que vale la pena, sobre todo para las personas que ya conocen Cusco, Machu Picchu y que quieren conocer otras cosas del Perú, y para quienes tienen alguna dificultad con la altura, ¿no? Porque como es al nivel del mar, no hay ningún problema. Sí. Yo he tenido dificultades con la altura, sí. Pero bueno, me he sobrepuesto. Y también está Cuelap, que a mí me parece lindo, espectacular. No sé si tú conoces Cuelap. Cuelap está en la Ceja de Selva, que es
es un descubrimiento, bueno, ya tiene muchos años este sitio arqueológico, y se ha hecho un teleférico para ir a visitarlo, y luego hay varias, hay el Museo de Leimebamba, hay unas momias que también son muy interesantes para conocer en esa zona. Está un poquito más lejos, ¿no? Porque es en la zona de Ceja de Selva, pero también vale mucho la pena conocer. Además eso es lo que es el turismo, digamos, arqueológico, histórico, cultural, ¿no? Pero también hay otro tipo de turismo que puede ser interesante, que es el turismo de aventura, ¿no? También. El turismo de aventura, hay zonas en el Perú donde se puede hacer rafting, trekking, andinismo, que también están a disposición de quienes quieran ir a conocer el Perú. Claro que sí. Yo lo que he visto también en Perú es, o sea, que hay como comunidades que están muy arraigadas a las antiguas tradiciones. Y el mundo hoy está pasando por un momento muy especial con todo el avance de la tecnología. Pero ¿cómo lo viven? O sea, ¿cómo se van adaptando o rechazan? Bueno, en términos generales yo diría que la sociedad peruana está haciendo muchos esfuerzos por vincularse, casi todo el Perú, ¿verdad? Sí. Yo creo que casi todo el Perú la gente tiene un celular, ¿no? Bueno, claro, ahora hay señal más, sí, claro, ¿no? Las comunicaciones hoy en día. Y las comunicaciones llegan a todas partes. Quizás nos falta, y en eso se está trabajando para brindar a la población acceso a determinados tipos de tecnología, pero la pandemia ayudó bastante. Nos gustaría tener un programa como tiene el Ceibal, claro, ¿no? Sí. Pero hemos avanzado de manera muy sostenida en el tiempo para poder brindar acceso a la tecnología y a la información a todas las comunidades peruanas. Sí, agregaría simplemente que hay que tener en cuenta que la geografía sí es desafiante, ¿no? Claro que porque tenemos las montañas, por ejemplo, para esto la conectividad, etcétera. Uruguay, que es más plano, ha tenido mayores facilidades que las que podemos llegar a tener en el Perú. Porque es una geografía pues tan montañosa, ¿no? Con los Andes de por medio, ¿no? Entonces, para las comunicaciones viales o para las comunicaciones donde hay que colocar antenas, etcétera, pues eso es más caro. Es más caro, pone ahí su dificultad. Una cosa a resolver, digamos, claro adicional. Y una pregunta, la última, ya porque estamos en los últimos 2 minutos. Se va rápido. Nos quedan preguntas por hacer. Pero con esto que estamos hablando de todo este avance de la tecnología, en Perú también hay muchas lenguas, ¿no? O sea, por lo que hablábamos recién, ¿no? Una gran extensión, muchas comunidades, está el quechua, el aymara y otras más, y mucho, como 40 lenguas. Más de 40, más de 47 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Justamente en este momento histórico donde la tecnología está tan presente y estamos tan vinculados a ello, o sea, hay personas que se resisten a cambiar, dejan de hablar sus lenguas nativas por hablar solamente español, y en algunos otros sectores español e inglés, y se olvidan de la aymara, del quechua, de las otras lenguas. Bueno, el Ministerio de Educación en el Perú tiene programas definidos para preservación de las lenguas indígenas, ¿no? En el Perú la lengua oficial es el castellano, pero también lo es el quechua y el aymara, y también se reconocen las lenguas propias de cada zona del país. Y los textos escolares también son adaptados. Lo he visto, eso lo he visto, sí. Así que no me extiendo porque no quiero... No, pues un tema que podríamos hablar muchísimo, es súper interesante, ¿no? Claro que sí. Porque no es solamente que preserven su idioma, sino también brindarles información y acceso a la información que se produce en el castellano, en su idioma nativo, ¿no? Sin duda estamos viviendo un momento de grandes transformaciones sociales, políticas, ¿no? Culturales, y esto es un punto importante. Sí, la clave es mantener el enfoque de tener en cuenta las diversidades, respeto de la cultura y poder brindarles a todos acceso igualitario a la información y a la educación y a los demás servicios que debe tener la sociedad, ¿no? Así es. Señora embajadora Elizabeth, un gusto que haya venido hoy por aquí y conversar de estos temas que, nos quedan pendientes muchas áreas para cubrir. Lo mismo para ti, Bruno y Melissa.
Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Amigos, nos encontramos el próximo viernes aquí en FM Ciudadela.